Bueno, continuemos. Habíamos quedado en que Einstein le decía a su alumno, bueno, eh, pero ya la tercera vez que te expliqué la teoría de la relatividad y vos lo entendiste, eso ya no es la teoría de la relatividad. Bueno, esto pasa un poco con el conocimiento en la escuela, ¿no? Se contextualiza, se mediatiza tanto, se adecua tanto que pierde su sustancia, ¿no? No es lo que era, se transforma en un conocimiento escolar. Ahora la gran duda es si este conocimiento escolar sirve para otra cosa, ¿no? ¿Es un conocimiento productivo? ¿Es un conocimiento inerte? ¿No? Porque si lo estoy descontextualizando tanto este conocimiento, ¿no? ¿Para qué me serviría? O sea, ¿sirve este conocimiento? ¿Es útil? Esas son algunas de las dudas que se preguntan los teóricos de la planificación y de la didáctica. Entonces, bueno, pasemos rápido al próximo argumento, así hacemos un video lo más corto posible, porque la idea es sintetizar. Argumento A, B, C, D, E. Yo le puse como título decisiones curriculares, ¿no? Porque habla específicamente del contenido. Dice: si pensáramos que las cuestiones curriculares básicas ya han sido resueltas y que no es imprescindible someter a crítica constante los principios teóricos y prácticos que las sustentan, entonces la didáctica no sería necesaria. ¿A qué aludimos con esto? Miren, las cuestiones de contenido y decisión curricular han cambiado, han mutado a lo largo de la historia. No siempre se enseñó lo mismo, ni es deseable que se enseñe lo mismo. Los contenidos son dinámicos, no son estáticos. ¿Y a qué obedece esta dinámica, este cambio en los contenidos? Obedece a que la decisión curricular es parte de un proyecto político. ¿Se acuerdan la transposición didáctica donde se juntaba un grupo de especialistas a seleccionar qué enseñaban? Bueno, eso está estrechamente relacionado a un proyecto de país, a un proyecto político y de nación. Dependiendo del gobierno que asuma y el tiempo que tenga para cambiar los diseños curriculares, va a crear un sujeto determinado, ¿sí? Hay un libro muy interesante, Frankenstein Educador, que habla de esto. Entonces, lo que este argumento nos dice es: yo puedo querer enseñar un ciudadano, querer formar a un ciudadano, o un trabajador, o una persona crítica, o una persona sometida, y de eso va a depender mis planes de enseñanza. Van a cambiar, ¿no? Entonces hay que estar constantemente revisando los contenidos, revisando los supuestos que llevan a seleccionar tales o cuales contenidos. ¿Por qué se enseña esto y no otra cosa? Seleccionar un contenido, tomar una decisión, supone dejar otros contenidos de lado, no enseñarlos, ¿sí? ¿Por qué no enseño otra cosa y enseño esto? ¿No? Entonces hay que someter esto a crítica, es imprescindible. Miren, el ministro de Educación anterior, Esteban Bullrich, por ejemplo, decía que había que educar para un contexto de incertidumbre, ¿sí? Lo cual, si yo tengo que planificar para educar en contexto de incertidumbre, y tengo que cambiar los planes de enseñanza, ¿sí? Porque no es lo mismo educar a un trabajador, a un científico, que educar a una persona en contexto de incertidumbre. ¿Y en qué sentido? Porque él después agrega en otra conferencia: bueno, si no conseguís trabajo, hacete emprendedor, ¿no? Entonces, si hacerse emprendedor es parte de un proyecto político y económico del país, y yo tengo que enseñar a los chicos como si fueran también pequeños empresarios, ¿no? Porque no estoy suponiendo que ese chico se va a vincular con el mundo del trabajo tal y cual hoy conocemos las relaciones capitalistas de empleabilidad, sino en un nuevo escenario, un escenario más neoliberal, ¿no? Donde hay mayor flexibilidad en los contratos, mayor contrato cara a cara del trabajador con el empresario y no tanto convenios colectivos. Entonces, la educación ya tiene que pasar por otro lado para adecuarse a este nuevo escenario mundial global de incertidumbre. No es lo mismo educar suponiendo un estado paternalista, un estado de bienestar, un estado benefactor, que un estado socialista, donde no existan las diferencias sociales, donde no existan las clases sociales, donde todos seamos iguales, o educar para un contexto de salvaje neoliberalismo donde sálvese quien pueda.
¿no? Donde no hay previsibilidad, donde no hay contención social, ¿no? En los contextos liberales a esto alude la famosa frase del anterior ministro de Educación, Esteban Bullrich. Bueno, continuemos. Después van a tener algunas actividades que después se las voy a explicitar. No es que tengan que hacer específicamente estas que les estoy mostrando en pantalla, sino que son parte de este PowerPoint porque lo había diseñado así en un principio. 5. Si creyéramos que esta situación es deseable o que no puede o debe ser transformada para lograr la inclusión de todos en altos niveles de desempeño y de información, entonces la didáctica no sería necesaria. ¿Qué está queriendo decir este argumento? Hagan pausa, léanlo completo y vuelvan. Habla de lo que yo llamo o se llama el determinismo social. Vieron que hay chicos que fracasan en la escuela y chicos que tienen éxito en la escuela. Éxito y fracaso escolar como dos grandes categorías. Si yo pienso que el éxito o el fracaso escolar depende del contexto sociocultural del que el alumno proviene, entonces la didáctica no es necesaria. Porque yo ya sé que tienen éxito aquellos chicos de los sectores más acomodados de la sociedad, más pudientes, y van a tener fracaso aquellos chicos que sean más pobres, más vulnerables, que estén en condiciones de indigencia. ¿Vieron alguna frase así que alguna vez alguien pudo haber escuchado? ¿Y qué querés? ¿Cómo no le va a ir mal? Con la familia que tiene, con la violencia que hay en la casa. ¿Vieron esas frases? Bueno, están determinando socialmente al chico, o sea, no puede aprender porque está determinado socialmente por sus condiciones de origen, antes de venir a la escuela, ya está quemado de antes el chico, entonces es difícil que pueda aprender. No lo vamos a desaprobar, pero le vamos a enseñar menos, contenidos mínimos, a expensas de la calidad educativa. Bueno, entonces ahí la didáctica no es necesaria. Si yo supedito el éxito o el fracaso escolar a las condiciones sociales de origen que lo determinen, bueno, la didáctica tiene poco que hacer ahí, ¿sí? Como no creemos que eso sea así, ni tampoco creemos que desde la didáctica eso es deseable pensar así, y no es una realidad, porque la didáctica tiene mucho por hacer, es que se denuncia este determinismo social, ¿sí? Bueno, ustedes después léanlo y se van a sacar las dudas en el foro. Espero que se haya por lo menos entendido para poder releerlo. En argumento 6. Si creyéramos que el destino del alumno está fatalmente determinado y que la acción del profesor se limita a identificar cuáles son los alumnos que están en condiciones de aprender y cuáles no podrán superar su incapacidad natural, la didáctica no sería necesaria. ¿A qué alude esto? Mientras que el argumento anterior aludía al determinismo social, este argumento alude al determinismo biológico, si se quiere, genetista, natural. Yo podría pensar que hay chicos que nacieron para aprender y chicos que no, que aprender es una disposición innata, genética, biológica del organismo, ¿sí? Y que no es una construcción de la sociedad ¿sí? o algo adquirido, sino que es innato. ¿Vieron esa frase muy corriente que alguien por ahí escuchó de algún tío, de nuestra familia, de nosotros mismos? No le da la cabeza para aprender, este pibe no le da la cabeza. Este no nació para aprender, este nació para el laburo. Miren el pibe este chorro, nació para robar, ya nacen así. En cambio el hermanito nació para aprender, mirá que bien le va en la escuela. Él nació para aprender, el hermano nació para laburar, no le da la cabeza. Bueno, esto es determinar biológicamente a la persona. Si yo creyera que el que tiene éxito en la escuela es porque está dotado biológicamente de alguna aptitud que lo predetermina para el aprendizaje, entonces la didáctica no es necesario, porque el profesor se tendría que limitar a seleccionar a aquellos estudiantes dotados por la naturaleza de esa capacidad, ¿sí? Entonces la didáctica queda en un tercer, cuarto, quinto plano ahí, no es algo importante, no es una disciplina principal, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, mientras que el argumento E ponía el acento en el determinismo social, el argumento F lo pone en el determinismo biológico, ¿sí? Como si todos naciéramos con un don, ¿no? Algunos nacen con el don de la enseñanza, otros nacerán con el don de otra cosa, pero no de aprender.
muy parecido al argumento H, el argumento que yo le doy de nombre como formación docente, ¿no? Vieron que decía que si creyéramos que los profesores nacen con un don o con un talento para la enseñanza, la didáctica no sería necesaria, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Como dicen, el buen docente es talentoso por naturaleza, tiene el don, cuando en realidad el buen docente es porque se formó, porque se capacitó, porque reflexiona críticamente sobre su práctica, ¿sí? Y no porque posea un don. Bueno, en este argumento, el argumento 6F, es parecido pero desde la óptica del alumno, ¿no? El alumno no es bueno por un don, no es inteligente por un don. Si sabe o tiene éxito en la escuela, es por otro motivo, son por motivos sociales, ¿sí? Por motivos sociales en el sentido de que fue favorecido de circunstancias, pero no es innato, no es determinado biológicamente las capacidades de aprendizaje. Pasemos al siguiente argumento, que habla sobre la evaluación. Después le vamos a dedicar mayor profundidad en una unidad que veremos de evaluación. Pero a grandes rasgos lo que este argumento está queriendo decir es que evaluar no es tomar una prueba y ahí ya sé lo que el alumno aprendió. Porque ¿qué es evaluar? Evaluar es, a grandes rasgos, es obtener información. Y si yo creo que obtengo información de todos con una prueba escrita calificándola, y si creo que eso me da cuenta del aprendizaje del alumno, la didáctica no es necesaria, ¿no? Porque yo imparto un contenido, doy una prueba muy estandarizada, igualita para todos, saco calificaciones y ahí veo quién aprendió. Bueno, la didáctica no es eso, es mucho más que eso, ¿sí? Si yo creo que la evaluación me resuelve saber lo que el alumno ha aprendido, y estoy equivocado, sobre todo de esa manera que evalúo, ¿sí? Después nosotros vamos a conceptualizar la evaluación más amplia, una evaluación formativa, en proceso, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, yo tomé la evaluación, que me mandaron burocráticamente que tome, acá están los contenidos curriculares de nivel, los tomé, algunos se sacaron 10, otros se sacaron 1, y con eso creer que sé fehacientemente quién aprendió y quién no, entonces la didáctica no sería necesaria, ¿sí? Evaluar es mucho más que calificar, dice este argumento. Es mucho más que aplicar un procedimiento mecánico y burocrático, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido, que este PowerPoint, que esta exposición los haya ayudado. Vamos a sacarnos todas las dudas que sean necesarias en el foro, ¿sí?